Hola, bueno, hoy es 27 de abril del 2024. Ya los dos libritos que obsequié están en poder de sus destinatarios, el abogado o el futuro abogado en Villavicencio y una doctora funcionaria en Bogotá. Bien por ellos, con suma deferencia, les obsequié esos libros, dada la respuesta acertada frente al interrogante que hice sobre el tema de las novelas detectivescas. Ahí, estando en la Librería Nacional, encontré un libro que Crímenes, Ferdinand von Schirach, alemán, abogado, penalista, nacido en 1964, se va para 60 años, ahora en mayo creo que es de sus cumpleaños. Me parece muy bueno, tiene varios libros. Pues voy a mirar a ver entonces una obra literaria del jurista alemán, que son relatos basados en su experiencia profesional. Lo mismo por aquí tengo en mi poder leyendo este libro, entre muchos más, de Erle Stanley Gardner, abogado, penalista estadounidense, nacido en 1889 y que murió en 1970. Él, creador de su personaje, el famoso Perry Mason. Este es el caso del oro perjuro. Y entonces, por acá leyendo, dice así, ya en relación con un caso porque este abogado penalista, entre otras cosas, según lo que leo en la información de internet, él cogía casos penales también que en su momento pues le llamaba la atención, y su experiencia profesional de litigio la plasmó en varios libros como llevados al cine, a la televisión y en plataforma de streaming. Igual pues que ahora al abogado penalista alemán Ferdinand Schirach. Entonces voy a darme a la lectura de estas dos obritas, pero comenzando con la de el caso del oro perjuro, en un diálogo con la secretaria que dice: eso es más propio de un detective que de un abogado. Porque dice Perry Mason: no sé cuánto daría a fin de que la gente se diese cuenta de la diferencia que existe entre el abogado honrado, que representa a una persona acusada de algún delito, y el abogado indigno, que se convierte en socio para aprovecharse de los beneficios del crimen. Y sí que los hay. Entonces la secretaria se ríe y le dice: eso es más propio de un detective que de un abogado. Le decía pues. No, replicó Mason, son dos profesiones distintas. Un detective reúne pruebas, se va adiestrando en saber lo que debe buscar, cómo lo debe buscar y dónde debe encontrarlo. El abogado interpreta las pruebas después de haber sido reunidas. Gradualmente aprende. Qué cierto. Ahora vuelvo otra vez al estrado, al litigio, y tengo un casito acá bien complejo. Pues no puedo decir mucho al respecto, pero para aquellos que dicen, bueno, ¿por dónde arrancamos para una defensa? Algunos me han dicho: ¿cómo cobramos una defensa? Hagamos un video de eso. Mire, a mí me enseñó un profesor de la
de la universidad que un caso uno se lo gana cuando el cliente lo contrata. Hasta allí nomás. Como decimos también los abogados, por la maleta se sabe el pasajero. Claro está que, honestamente, éticamente, pues hay unos aspectos importantes a la hora de cobrar los honorarios. Ustedes lo encuentran el problema complejo, la complejidad del asunto, las personas que están vinculadas allí, la cantidad de personas, cuánto se va a demorar ese asunto, porque no es lo mismo, no podemos cobrar para alguien que acepta los cargos o vamos a hacer un preacuerdo que cuando vamos a adelantar un juicio. Obviamente que la solvencia económica también cuenta, porque pues sabemos muy bien que en este sistema el abogado debe contar con sus investigadores y ellos están cobrando ahora por el trabajo que hay que hacer para llevar al juicio oral. Según la estrategia de defensa que se tenga. El sistema hoy en día, según la recomendación de hasta la misma Corte Suprema de Justicia en algunas decisiones, es que váyase a juicio si el fiscal, la acusación es endeble, el fiscal no está robusto, no está sólido, váyase a juicio. De lo contrario, vaya a negociar mejor. La justicia premia, lo que les dije yo ahora en otro video allí, que la reforma a la justicia, entre otras cosas le agradezco a la funcionaria que le envié el libro porque me mandó, ya lo recibió y me manda la reforma que se viene por parte de la Fiscalía. Tengo que estudiar esto para mirarlo, qué reforma es la que viene. Gracias, doctor. Entonces, les decía pues que no es lo mismo que irse a un juicio oral, porque uno tiene que contratar los investigadores a efectos de llevarlos al juicio oral. Y si hay que contratar un especialista, un forense, pues también tiene sus honorarios. O sea, para hacer una defensa bien calificada, pues obviamente que hay que contar con recursos. El cliente debe ser una persona de recursos. No es lo mismo que a mí me toque la puerta aquí el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él ya tiene su bufete de abogados y no son cualquier abogados. No es lo mismo pues que le toque a uno la puerta una persona que está con un problema, pero que pues a veces no tiene los recursos económicos. Diríamos que hay que ponerse la mano en el pecho también, obviamente, para mirar de qué manera se le va a cobrar sus honorarios. Porque es que, pues, por esa razón, la existencia de la Defensoría Pública. Defensores públicos, pues cuando se creó hubo esta reforma mediante el acto legislativo a la Constitución Política para entrar en vigencia la ley 906, pues se creó la Defensoría Pública. Claro, a una persona la capturan y tienen que ponerla a disposición del fiscal y del juez de garantías en un plazo de no más de 36 horas. Si esa persona no tiene con qué costear los honorarios de un abogado de confianza, pues ahí está el defensor 7x24, 24%. Entonces, eso depende. Claro, uno dice, bueno, eso depende. Entonces, ahora estamos con un colega, estoy atendiendo esto.
un feminicidio agravado en modalidad tentada. Ya el juicio se avecina, ya pasamos la preparatoria, ya vamos para el juicio. Caramba, vuelvo otra vez al litigio aquí. Yo pues son más bien pocos casos, y cuando me contratan para yo digo, bueno, el caso es bien complejo. El señor está detenido, y no aquí sino en Bogotá. Orden de captura, lo pusieron, está preso por allá. Pero el asunto es aquí en Cali. Entonces, ¿qué es lo que cuando usted va a iniciar a conocer el proceso, pues tiene que echar mano primero lo que le descubre el fiscal? Descubrimiento del fiscal. Entonces uno pide todo y lo tengo. El escrito de acusación, principalmente porque el escrito de acusación, los hechos jurídicamente relevantes, bajo ese principio de congruencia, vienen desde la imputación, la acusación y hasta la sentencia. Ese es el núcleo esencial del cual uno se va a defender. ¿De qué me voy a defender? Yo empecé ya a revisar las entrevistas. Se trata de un caso, pues, como aparece allí, lo pueden observar ustedes. No coloco nombres, por supuesto. Feminicidio agravado, artículo 104A, literales A y E. Literales A y E. A. Tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo, y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió al crimen contra ella. El E. Literal E. Que existan antecedentes e indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima, o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no. Artículo 104B, literales E y G. El literal E dice: cuando la conducta punible fuese cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima. Estas son circunstancias de agravación punitiva. La pena por el feminicidio va de 250 a 500 meses, y se agrava de 500 a 600 meses cuando por las circunstancias del 104B. Entonces él me cita el E y el G. El E y el G dice: por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del artículo 104. Claro que ahí yo no veo ningún numeral 8 del 104A. O sea, en la norma no sé si se equivoca aquí el texto, pero bueno. Hay, además de eso, agravado por el 104 numeral 7, que por el tema en el estado de indefensión. 104, colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación. Pero es en grado tentado. Es la tentativa la establece el artículo 27. El 27 dice que incurre en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes. Es decir, el fiscal dice de 250 a 450 meses. Miren los hechos jurídicamente relevantes. Dice: atacó con arma blanca con propósito de matar a su compañera sentimental, XY, quien de manera violenta ingresó a la vivienda
y haciéndole reclamos a la víctima, increpándola y amenazándola con un cuchillo con el que alcanzó a hacer un lance y lesionar un dedo, el índice del dedo del izquierdo. Se puso así. Agredió con puños, ya hablas en plural. y es un solo puño. La policía llegó, pero hizo caso omiso a lo que sucedía. Son dos episodios. El primer episodio llega la policía del cuadrante, hablan con los dos, la pareja, el masculino dice, no, eso es un tema familiar, un tema que estamos discutiendo por un tema familiar. Los policías arreglen ese problema y ustedes tenemos cosas más complejas que atender y se van. Segundo episodio. Posteriormente, la señora pues ya sale de la casa porque uno de los policías le dice, señora, más bien coja sus cosas y váyase. Ella le dice, pero ¿cómo me voy a ir de la casa si es mi casa y yo soy la agredida y la lesionada en el dedo? Váyase que el señor me está tomando. No. Pues ella regresa para recoger sus cosas, sí, ya tenía intención de salir y ahí viene el segundo episodio. El victimario entra a la morada portando un cuchillo e insultando a la víctima porque se iba a ir. En un nuevo ataque con el cuchillo lesiona a la víctima en partes vitales. La policía había regresado. Me causa risa porque es que los mismos patrulleros. ¿Por qué me causa risa? Porque resulta de que tampoco procedieron. Señora, ¿usted va a poner denuncia? Pues que no. Entonces, nos llevamos al señor. Se lo llevan para la estación de policía. Hacen la anotación en la minuta de guardia. Esto ya sucede, arranca como entre las 18 horas hasta las 20 horas, a las 10:30 más o menos pasa el segundo episodio. Se lo llevan para la estación de policía del cuadrante. Después los policías, hermano, váyase para el hospital o váyase a atender porque el señor también está lesionado, herido, con arma cortopunzante. A la señora se va por su cuenta a una estación, a una clínica y se hace atender de la herida en el dedo y al parecer una herida aquí en el cuello. Entonces, el motivo del fiscal dice celopatía, poder y subordinación, actos de amenaza y violencia. Todo esto pues califica el ingrediente subjetivo del feminicidio. Violencia de género, ser mujer. Ellos llevaban una relación más bien de conocerse un mes. Al mes se van a vivir juntos. Se mudan para una casa, ellos dos. El tema es que un hijo de la señora ya, ella es adulta, él también. La señora tiene 2 hijos, uno vive aparte, no con ella. Uno de los hijos 2 días antes de estos hechos regresa a la casa porque está buscando trabajo y se queda allí. Eso molesta a la pareja. Hombre, aquí ¿por qué viene a vivir si esto va a alterar la relación? Y ahí entonces, ese es lo que arguye él como pretexto incluso a la policía, diciéndoles que eso era lo que le molestaba, pero llega entonces, así está ese escrito de acusación: feminicidio agravado atentado. Pues yo estoy ya en la parte de sentarme con el colega, le dije, pasame eso, yo voy a mirarlo. Porque, pues, primero que todo, me ubico en el marco, esto que está en el tablero lo tengo aquí.
Y hay que empezar entonces a estructurar, a revisar las entrevistas de la víctima. Irán dos peritos, irán una trabajadora social y un perito médico que revisó a la señora. Entonces está el informe pericial. Esos son dos testigos que tiene la fiscalía. Hay la señora víctima, testigo, pues obviamente por ella renuncia a su privilegio. Otra cosa que les digo, renuncia al privilegio y se le hace la entrevista, rinde su entrevista, porque renuncia al privilegio del artículo 33 y denuncia los hechos. Por eso surge la investigación. Está la entrevista rendida por el hijo que está presente allí. Un amigo del hijo también. El hijo lo llama: ve, venite para acá que tengo aquí una situación con mi mamá y la pareja de él. Es presencial de los hechos. Una vecina también le toman entrevista, pero esa sí creo que no, nada que ver con lo presencial. Entonces, ¿por dónde comenzamos? A revisar, primero que todo, el marco jurídico, porque de esto es que usted tiene que defenderse. Aquí entonces es donde entra en juego la dogmática penal, maestro. ¿Cómo así que la dogmática penal? Claro, la dogmática penal. Una cosa es el feminicidio, otra cosa es el homicidio simple, otra cosa es el homicidio agravado, otra cosa es el homicidio preterintencional, otra cosa son las lesiones personales, otra cosa es el homicidio culposo, otra cosa es la violencia intrafamiliar. Y entonces hay que examinarlo en el contexto. Para no ir muy lejos, el caso del norteamericano John Paulus, feminicidio, ¿verdad? Ese es el ente acusador, el que dice, el fiscal dice, feminicidio agravado, en concurso heterogéneo con alteración de la escena del delito. La defensa, le escuché yo en el alegato de apertura del juicio oral, y en un minuto le dijo, señor juez, aquí no estamos ante un feminicidio, estamos ante un homicidio culposo, dijo, incluso se atrevió a decir un homicidio culposo, debido dentro del contexto de las cosas, estaba en estado de embriaguez, estaban consumiendo alucinógeno y eso, un homicidio culposo. Ahora, recientemente, pues ustedes saben que ese caso se puso en stand-by por el tema de la tutela, porque el juez le había rechazado un testimonio de referencia a la defensa. Y entonces el tribunal, casi el día que estaba para dictar el anuncio del sentido del fallo del juez, tuteló el tribunal diciéndole, vea, violó el debido proceso, señor juez, déjele entrar a juicio oral ese testimonio de referencia que no está presente por alguna de las circunstancias del 438 similares, y entonces déjelo entrar a juicio oral. Ahí se paró la cosa. Claro, esperar entonces que entre esa prueba, y ahí sí después entonces vendría el alegato de conclusión. Yo estaba pilas con a ver qué era lo que iban el alegato de conclusión del fiscal y el alegato de conclusión de la defensa, y hasta el de la víctima, porque ahí está, creo, un abogado muy conocido en Bogotá, representante de la víctima. Eso está bueno, ese jale ahí. Pero para que ustedes se den cuenta en dogmática penal, la importancia que tiene la dogmática penal, porque en la defensa le escuché decir, vea, un momento, dijo esto tan importante. Dentro de los hechos jurídicos relevantes en el caso de John Paulus, no se dijo nada en relación con los actos post el fallecimiento de la joven. Es decir, nada se hizo referencia en el tema de que la cogió, que la metió en una maleta y se la llevó, la dejó por ahí en un sitio de Bogotá, y que después cogió rumbo al aeropuerto, vuelo para Turquía, y que en Panamá fue que lo capturaron, lo trajeron para acá. Claro, los hechos jurídicamente relevantes cuentan. Entonces yo pues tengo que revisar todo esto. ¿Qué es lo que uno como abogado hace? Primero que todo, coge el marco de
ubíquese en el marco de la acusación. Los hechos jurídicamente relevantes, usted tiene que leerlos detenidamente. Entonces, ¿qué? Caramba, son las puntas de nuestra cadena. ¿Qué pasa? Resulta de que yo leo la entrevista a la víctima, leo la entrevista del hijo, leo la entrevista del amigo del hijo, y ahí ya me voy dando cuenta. Dejo en stand-by lo de los peritos. Esos son testimonios de referencia a lo que le dice, pero son testigos directos de lo que le encontraron a la víctima, obviamente. Pero el tema aquí es el testigo principal, pues es la víctima. Como estaba bajo la figura del privilegio, ahí hay un tema que en otra conferencia de Chica dio una conferencia en la Universidad Santiago de Cali que está ahí sobre el feminicidio, lo tengo ahí en mi canal. Porque, ¿qué pasa si en este caso la víctima va, como ella renunció al privilegio de declarar, va al juicio oral, porque el fiscal la sienta allá, pero que ella diga, yo me acojo al privilegio, no quiero declarar, y está en todo su derecho. Entonces, ¿qué tendría que hacer el fiscal? Pues el plan B. El plan B es mirar entonces cómo, de qué manera, como prueba de referencia entraría ese testimonio complementado con otras pruebas. Se le pone más complicada la cosa al fiscal. Pero, listo. Dejemos que llegue la víctima al juicio oral. Entonces, primero, el marco jurídico dentro del cual usted se va a mover, de qué están acusando y cuáles son los verbos que el señor fiscal está diciendo aquí. Mire, atacó, atacar, con arma blanca, la intención, el dolo, propósito de matar, ni siquiera de lesionar, no sé, ni siquiera que preterintencional, que fue que se le fue la mano y que fue más allá, no. El propósito es matar a su compañera sentimental. Entonces, tenemos atacar para matar. ¿Con qué? Arma blanca. Quien de manera violenta ingresó a la vivienda, primer error que encuentro, porque resulta que él convive con su pareja. Él no ingresó violentamente, él está ahí en su casa, conviviendo con ella, con la víctima. Quien de manera violenta ingresó a la vivienda haciéndole reclamos a la víctima, increpándola y amenazándola con un cuchillo con el que alcanzó a hacer un lance y lesionar un dedo. Es el dedo izquierdo, ahí no lo digo. Claro, hay una cuestión en contexto que todavía no se las quiero comentar, porque pues no quiero adelantarme. Simplemente estoy como dándole a ustedes las pautas por donde empezar a desenredar la madeja. Entonces, con el que alcanzó a hacer un lance y lesionarla en un dedo. Bueno, entonces vamos viendo a ver dónde está el propósito de matar. Si la lesiona en un dedo. Hasta ahí estamos hablando quizás de unas lesiones personales. Violencia intrafamiliar. Agredió con puños y en plural. Y una vez se lo dije ya, por ahí dice, le pegó un puño. Para que ustedes se den cuenta de la redacción que tienen algunos fiscales. Esos fiscales tienen que, pues, ¿de qué es que usted se va a defender? Pues, entonces, ¿es singular o es plural? La policía llegó, pero hizo caso omiso. Cierto, eso. Esos dos policías no lo está citando el fiscal, entre otras cosas. Los dos, yo sí lo puedo citar. Ya lo cité. Yo los metimos en la preparatoria. Llevamos a dos policías, hermano, a ver qué es lo que nos van a decir allá. Algo tienen que decir. ¿Por qué razón no hicieron el procedimiento si fue que no vieron el intento de homicidio con el cuchillo?
Posteriormente, entonces son 2 episodios. Posteriormente, la señora sale de la casa, pero regresa por sus cosas. Y ahí entonces, ¿por qué te vas ahí? Y que él aparece entonces portando un cuchillo e insultando a la víctima porque se iba a ir. Y en un nuevo ataque, ya estamos en otro ataque, con el cuchillo lesiona a la víctima en partes vitales. Pero el fiscal no está diciendo cuáles son esas partes vitales, no las dijo. No las ha dicho. Gran interrogante, ¿no? Las partes vitales, pero ¿cuáles? Si tenía, ¿qué es lo que me dice? Pues debe llevar a medicina legal, pero en el escrito de acusación tuvo que haber mencionado qué partes vitales. Se quedó a medias. 2 episodios entonces. De eso nos vamos a defender. 2 episodios. El primero y el segundo. Ahora hay que mirar a ver entonces es la entrevista de la víctima. Y qué cosa tan tremenda, pues voy en la pregunta número 117 de mi contrainterrogatorio. Porque tengo que comenzar desde el principio. Cogí la entrevista que le hacen a la señora y voy en la pregunta 117, le dije, y ya estoy en el segundo episodio. Ya pasé por aquí por el primer episodio, estoy en el segundo episodio. Porque tengo que desentrañar en ese contrainterrogatorio qué persigue. Ya creo que ustedes deben estar duchos con todo ese tema del contrainterrogatorio. ¿Para qué lo voy a repetir aquí? Preguntas de interrogatorio se hacen preguntas directas. Diga cómo, cuándo y dónde. Las del contrainterrogatorio, entonces, de lo que le dijo o le respondió al fiscal, entonces usted tiene que coger y contrainterrogar. Aquí le aprendí del caso Johnner Rodolfo. Hay que estar pilas con el interrogatorio, preguntas capciosas, impertinentes, las preguntas sugestivas. Y hasta yo ya estoy metido en una sugestiva, pero yo sé que ya me las van a objetar en el contrainterrogatorio. Ahí mismo el fiscal, si está pilo, me las objeta. Y el juez, ¿qué va a decirle? Sí, señor, hay lugar. Señor abogado, replantee la pregunta o retírela. ¿Qué va a hacer? Entonces usted tiene que tener el plan B, estar listo ya. Por eso es que hay que sentarse a hacer un simulacro. Les aconsejo, hagan un simulacro. Si es posible, con este testigo que es el principal, que es la víctima, y hay que tener mucho cuidado, eso sí, con todo el respeto, claro está. Y entonces hagan un simulacro. Pongan a alguien a hacer ¿qué? El papel del fiscal. Que el fiscal empieza a preguntar. Y la persona o la víctima empieza a declarar unos hechos. Relata los hechos, los episodios. Episodio 1, episodio 2, todo esto de acá que habla de las celos, poder de subordinación, actos de amenaza. Pero haga el contrainterrogatorio, entonces haga el ejercicio. A eso que está contestando, usted arranque a hacer el contrainterrogatorio. Usted ha dicho, a pregunta del fiscal en esta vista pública, le ha contestado lo siguiente: ¿es cierto o no? ¿Es verdad o no es verdad? Y así lo va a llevar. Acuérdese de Mario Burgos con el caso de Johnner Rodolfo Leal. Muy bueno, interrogando y contrainterrogando. Y entonces va llevando una secuencia del contrainterrogatorio, pero ¿es para qué? Para refutar o para hacer resaltar algo que usted necesita. Incluso ahí puede hacerse pregunta abierta, claro está. Porque no solamente tiene que una camisa de amarre de contrainterrogatorio con pregunta sugestiva y cerrada. Puede hacerse pregunta abierta, lo que pasa es que hay que tener cuidado con esas preguntas abiertas. De manera pues que esto es muy importante para el ejercicio.
tendré más cuidado. En esta ocasión estoy minuciosamente revisando pieza por pieza, tomándome el tiempo, mirando todo esto, a ver dónde encaja, si lo que dice la víctima, si lo que dicen los testigos le dan los hechos jurídicamente relevantes al fiscal. Porque podría... El tema del cuchillo es muy importante. Ahí estoy que debo tener extremado cuidado con eso. ¿Quién? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿De dónde salió el cuchillo? ¿Cómo? Todo eso. Así que en esas estoy. Hoy sábado trabajando. Porque yo eso se viene para mitad de mayo, algo más. Entonces tengo 15 días para... Yo sé que ese día solamente va a ingresar de pronto a los investigadores del fiscal, los policías judiciales, no dará para más, es en horas de la tarde, pero ahí ya le vendrán después víctimas, testigos presenciales y los peritos de último. Bueno, muy bien, dejo hasta aquí, no los canso más. Y bueno, pendiente entonces. Buen fin de semana. Ahí los estoy entonces poniendo al tanto. Chao.